¿Dónde está el resto del texto que quieres que repita? Alto, sonriente, con el pelo negro y algo revuelto que Sofía siempre se empeñaba en dibujar de punta. A su lado una figura femenina esquemática, casi un garabato, pero con una característica inconfundible. Una melena larga y ondulada, coloreada con furia con ese mismo rojo vibrante. Estaban de pie, cogidos de la mano, bajo la silueta de uno de los molinos de viento que coronaban el Cerro Calderico, el emblema del pueblo, el lugar al que Javier, su marido, decía ir a despejarse cuando necesitaba estar solo después de sus supuestos viajes de trabajo. ¿Quién es esa señora, cariño?, preguntó Elena, intentando mantener la voz neutra, ligera. Sofía levantó la cabeza, sus grandes ojos oscuros, idénticos a los de Javier, parpadearon con sorpresa, como si emergiera de un sueño. Nadie, mamá. Es una amiga de papá, la señora Roja. ¿La señora Roja? ¿Y por qué es roja?, insistió Elena, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda a pesar del calor bochornoso. Porque sí. Porque le gusta el rojo. Y a papá también le gusta, respondió Sofía encogiéndose de hombros, volviendo a su dibujo con una concentración que excluía cualquier otra pregunta. Elena se retiró a la cocina, el corazón latiéndole desbocado. No era el primer dibujo extraño. Hacía semanas que las creaciones de Sofía habían adquirido un matiz inquietante. Figuras borrosas junto a papá en paisajes que él describía como solitarios, coches con dos ocupantes cuando él aseguraba viajar solo por trabajo, pequeños detalles discordantes que su mente de madre había intentado archivar como fantasías infantiles, producto de la ausencia paterna cada vez más frecuente. Javier trabajaba como comercial para una importante bodega de la región. Sus viajes eran constantes, sus horarios erráticos. Siempre había sido así, pero últimamente esa distancia física parecía haberse contagiado a su presencia en casa. Llamadas esquivas, respuestas vagas, una sonrisa perenne que ya no alcanzaba sus ojos. Elena abrió el grifo y dejó correr el agua fría sobre sus muñecas. Se miró en el pequeño espejo colgado sobre el fregadero. Le devolvió la imagen una mujer de 39 años, con la mirada cansada y unas finas líneas de expresión alrededor de los ojos que antes no estaban. Había ojeras violáceas bajo ellos, testimonio de noches de insomnio pobladas por dudas que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Siempre se recogía el pelo castaño en una coleta funcional, pero un mechón rebelde insistía en caerle sobre la frente, y el gesto nervioso de apartárselo se había vuelto una constante. Había sido una prometedora estudiante de Bellas Artes en Madrid. Soñaba con restaurar retablos antiguos, con sentir el polvo de los siglos bajo sus dedos. Pero llegó Javier, arrollador y encantador, llegó la boda, llegó Sofía, y los sueños se guardaron en un cajón. Cubiertos por el polvo de la rutina doméstica, en aquel pueblo grande de La Mancha al que él la había traído. No se arrepentía de Sofía, jamás. Ella era la luz de su vida. Pero a veces, en la quietud de la noche, sentía el eco del artista que pudo haber sido, una punzada de nostalgia por los pinceles y el olor a trementina. Javier nunca se había opuesto a su vocación, pero tampoco la había alentado. Su carrera, la de él, siempre había sido la prioridad. El dibujo de Sofía no era una fantasía, era una señal. El rojo vibrante de aquella figura anónima gritaba una verdad que Elena había estado evitando. La señora Roja, ¿quién era? ¿Desde cuándo? Las preguntas se agolpaban en su mente, frías y afiladas. La calma aparente de su vida acababa de resquebrajarse, mostrando el abismo que se abría bajo sus pies. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Elena se movía por la casa como un autómata, cumpliendo con las tareas diarias, llevando y recogiendo a Sofía del colegio, preparando comidas que apenas probaba. Pero su mente era un hervidero. Observaba a Javier con una atención febril, analizando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Notó cómo su móvil vibraba a deshoras y él se apartaba para contestar en susurros, cómo aparecían cargos inesperados en la tarjeta de crédito conjunta, cenas en restaurantes caros de Ciudad Real, alguna joya discreta que ella no había recibido, pequeñas fisuras en la fachada de normalidad que él se esforzaba por mantener. Sofía también parecía sentir la tensión invisible. Estaba más irritable, lloraba por cualquier cosa y sus dibujos se volvían más caóticos. Una noche Elena la encontró sollozando en la cama. «He soñado que la señora Roja se llevaba a papá», musitó entre lágrimas, aferrándose a ella con desesperación. Elena la abrazó con fuerza.
sintiendo cómo el miedo de su hija se convertía en una ira fría y profunda dentro de ella. ¿Cómo se atrevía Javier a exponer a Sofía a aquel dolor, a aquella incertidumbre? Necesitaba hablar con alguien. Su hermana Isabel vivía en Alcázar de San Juan, a menos de 1 hora en coche. Isabel era 5 años mayor, divorciada, pragmática y con los pies bien plantados en la tierra. Era su confidente, su ancla. Esa misma tarde, después de dejar a Sofía en casa de una amiga para jugar, Elena cogió el coche y condujo hasta Alcázar. Encontró a Isabel en su pequeño taller de cerámica, con las manos cubiertas de arcilla. «¿Qué pasa, Elena?» «Tienes mala cara», dijo su hermana sin rodeos, limpiándose las manos en un trapo mientras la escrutaba con preocupación. Elena se derrumbó. Entre sollozos le contó todo: los dibujos de Sofía, las sospechas, las mentiras de Javier, la angustia que la consumía. Isabel escuchó en silencio, su expresión endureciéndose a medida que Elena hablaba. Cuando terminó, Isabel la abrazó. «Lo siento mucho, hermanita», dijo con voz firme, «pero no puedes seguir así. Necesitas saber la verdad, por ti y por Sofía. ¿Estás dispuesta a buscarla, cueste lo que cueste?» Elena sintió, secándose las lágrimas. La determinación en la voz de Isabel le infundió un valor que no sabía que tenía. «Sí, necesito saberlo». «Bien», dijo Isabel, «entonces vamos a ser inteligentes. Nada de confrontaciones directas todavía. Necesitamos pruebas, algo sólido. Y sobre todo, proteger a Sofía». Durante las semanas siguientes, Isabel se convirtió en su aliada estratégica. Juntas empezaron a atar cabos. Isabel, con más contactos en la zona por su trabajo, hizo algunas averiguaciones discretas. Descubrió que una tal Carla Ramírez, una joven y ambiciosa enóloga recién incorporada a la bodega donde trabajaba Javier, solía acompañarle en algunos de sus viajes de negocios. Una búsqueda rápida en redes sociales confirmó la identidad. Una mujer atractiva, de pelo largo y rojizo, que posaba sonriente en fotos de eventos del sector vinícola, a veces con Javier a su lado, aunque siempre en grupo. La señora Roja. Elena sintió náuseas al verla, era real. La mujer de los dibujos de Sofía tenía nombre y rostro. La traición adquirió una dimensión física, tangible. Un sábado por la mañana, Javier dijo que tenía que ir a Toledo a una reunión urgente con un cliente importante. Elena, siguiendo un impulso, decidió seguirle. Pidió a Isabel que se quedara con Sofía y condujo hasta la ciudad imperial, manteniendo una distancia prudencial. Lo vio aparcar cerca de Zocodover y entrar en una cafetería con terraza. Pocos minutos después apareció Carla. Se saludaron con una familiaridad que heló la sangre de Elena. Se sentaron juntos, riendo, compartiendo confidencias. En un momento, Javier le acarició la mano por encima de la mesa. Elena apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La evidencia estaba ahí, delante de sus ojos, cruda y dolorosa. Dio media vuelta y regresó a Consuegra, el paisaje manchego desfilando ante sus ojos sin que apenas lo registrara, cegada por las lágrimas y la rabia. Cuando Javier volvió esa noche radiante y con una caja de mazapán para sus chicas, Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritarle. Se limitó a darle las gracias con frialdad y a refugiarse en la habitación de Sofía, donde la niña dormía plácidamente, ajena al terremoto que sacudía los cimientos de su pequeña familia. Isabel la llamó al día siguiente. «He estado pensando», dijo. «Las fiestas del Cristo son la semana que viene. Todo el pueblo estará en la calle. Es la oportunidad perfecta, Elena. Si vas a confrontarlo, hazlo donde no pueda negarlo, donde todo el mundo vea quién es realmente». La idea inicial la horrorizó. ¿Exponer su dolor, su humillación, a la vista de todo el pueblo? Consuegra era un lugar donde las apariencias contaban, donde el qué dirán podía ser un estigma imborrable. Pero luego pensó en Sofía, en sus dibujos, en sus pesadillas. Pensó en las mentiras, en la caricia furtiva en aquella terraza de Toledo. La rabia superó al miedo. Javier no merecía su silencio, no merecía su discreción. Merecía que su máscara cayera públicamente. «Tienes razón, Isabel», dijo Elena, la voz temblándole ligeramente. «Lo haré, en las fiestas». La semana transcurrió en una calma tensa, la quietud que precede a la tormenta. Elena preparó mentalmente su estrategia, apoyada por las llamadas constantes de Isabel. Decidieron que Isabel se llevaría a Sofía a su casa de Alcázar durante el fin de semana de las fiestas, con la excusa de visitar a unos primos. La niña no debía presenciar aquello. Llegó el sábado de las fiestas del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. El aire de Consuegra vibraba con una energía distinta.
Las calles estaban engalanadas con banderines. El olor a algodón de azúcar y a frituras se mezclaba con el de la pólvora de los cohetes que estallaban intermitentemente en el cielo azul intenso. La música de la charanga resonaba desde la Plaza Mayor. Javier, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, insistió en salir. «Vamos, Elena, anímate. Un poco de fiesta nos vendrá bien. Parecemos una familia normal», dijo con esa sonrisa fácil que ahora a Elena le resultaba obscena. «Claro, Javier, como una familia normal», respondió ella, sintiendo un sabor amargo en la boca. Se arregló despacio, eligiendo un vestido sencillo pero elegante. Se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma de hacía unas semanas. Había una dureza nueva en sus ojos, una determinación fría. Estaba lista. Salieron a la calle y se sumergieron en el bullicio. Javier saludaba a diestra y siniestra, encantador como siempre, el perfecto vecino, el marido ejemplar. Elena caminaba a su lado, en silencio, escudriñando la multitud. Sabía que Carla estaría allí. Isabel se lo había confirmado. La bodega tenía un pequeño stand promocional cerca del ayuntamiento. Los encontraron cerca de los soportales de la Plaza Mayor, ligeramente apartados del gentío, junto al puesto de vinos. Hablaban en voz baja, muy juntos. Carla reía, echando la cabeza hacia atrás, y Javier la miraba con una intensidad que Elena nunca había visto dirigida hacia ella. En ese instante, él le rozó el brazo con familiaridad. Fue la señal. Elena respiró hondo y se acercó a ellos, abriéndose paso con una calma heladora. «Vaya, vaya, Javier, disfrutando de la fiesta, ¿verdad?», su voz sonando sorprendentemente firme. «Y tú también, Carla. Qué sorpresa encontrarte aquí». Ambos se volvieron, sobresaltados. La sonrisa de Javier se congeló en sus labios. Carla palideció visiblemente. «Elena, cariño, ¿qué haces aquí?», balbuceó Javier, intentando recuperar la compostura. «Estábamos hablando de trabajo. Carla me comentaba sobre la nueva campaña». «¿Ah, sí? ¿De trabajo?», replicó Elena, sacando de su bolso uno de los dibujos de Sofía. El que los representaba bajo el molino, cogidos de la mano. Lo sostuvo frente a ellos. «¿Esto también es trabajo, Javier? ¿O quizás esto te parece normal?». Desplegó otro dibujo, el de la escena del coche. «Mi hija, vuestra hija, os dibuja juntos. Sabe quién es la señora Roja. ¿Vas a seguir mintiendo?». La voz de Elena se había elevado, atrayendo las miradas curiosas de la gente cercana. La música de la charanga parecía haberse atenuado. Se hizo un silencio incómodo a su alrededor. Vecinos, conocidos, clientes de la bodega. Todos observaban la escena con una mezcla de estupor y morbo. «Elena, por favor, baja la voz. Estás montando un escándalo», siseó Javier, agarrándola del brazo. «Estás paranoica. Esos son dibujos de una niña». «No me toques», exclamó Elena, soltándose con brusquedad. «Paranoica no, engañada, humillada, sí, pero ya no más. Se acabó, Javier». Carla intentó escabullirse discretamente, pero en ese momento apareció Isabel, abriéndose paso entre la multitud con expresión severa. Se plantó junto a Elena, desafiante. «¿Algún problema, Javier?», preguntó Isabel con voz gélida. La cara de Javier era un poema. Atrapado, expuesto, humillado frente a todo el pueblo. Intentó decir algo, pero las palabras no le salían. La máscara del hombre encantador y exitoso se había hecho añicos, revelando al mentiroso, al adúltero. Elena lo miró por última vez, ya no con rabia, sino con una mezcla de lástima y desprecio. «Se acabó», repitió, esta vez en un susurro que solo él pudo oír. Dio media vuelta y, cogida del brazo de Isabel, se alejó de allí, dejando atrás a Javier en medio del círculo de curiosos, bajo el sol implacable de la Mancha y el juicio silencioso de su pueblo. El sonido de la charanga volvió a estallar, pero para Elena era como si el mundo hubiera cambiado de música para siempre. Los meses que siguieron fueron una lenta y dolorosa reconstrucción. Javier abandonó la casa familiar esa misma noche, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también la última sombra de la vida que habían compartido. El escándalo resonó en Consuegra durante semanas, alimentando cotilleos en el mercado y conversaciones en voz baja en los bares. Elena se enfrentó a las miradas de compasión, curiosidad y a veces juicio, con la cabeza alta apoyada incondicionalmente por Isabel. Su principal preocupación era Sofía. La niña, aunque protegida del clímax público, percibió el cambio drástico en su vida. La ausencia definitiva de su padre, la tristeza velada en los ojos de su madre, el silencio que a veces llenaba la casa. Elena se volcó en ella, ofreciéndole amor, paciencia y toda la normalidad que pudo reunir.
Buscaron ayuda profesional, una terapeuta infantil que ayudó a Sofía a poner palabras a su confusión y a su miedo a través del juego y, por supuesto, del dibujo. Sus creaciones artísticas empezaron a cambiar lentamente. Los colores oscuros dieron paso a tonos más luminosos, aunque las figuras aún reflejaban una cierta melancolía. Una sabiduría infantil adquirida a un precio demasiado alto. Elena, por su parte, encontró un inesperado refugio en el arte que había abandonado. Una tarde subió al desván, un espacio polvoriento lleno de muebles viejos y recuerdos olvidados. Allí, en un rincón, encontró su viejo caballete, sus cajas de pinturas al óleo, los pinceles endurecidos. Sintió una punzada de emoción, como reencontrarse con una parte perdida de sí misma. Limpió el polvo, preparó un lienzo y por primera vez en más de 10 años empezó a pintar. Al principio, sus manos estaban torpes, inseguras. Pero poco a poco el instinto regresó. Mezcló colores, trazó líneas, dejó que sus emociones fluyeran sobre la tela. Pintó los campos dorados de la Mancha, los cielos azules y vastos, los molinos vigilantes en el horizonte. Pero sus paisajes ya no eran solo postales idílicas. Había una profundidad nueva, una sombra sutil en la luz, una complejidad que reflejaba su propia experiencia. El arte se convirtió en su terapia, en su forma de procesar el dolor y de redescubrir su propia voz. Isabel la animó a mostrar su trabajo. Con timidez, Elena expuso algunos cuadros en la pequeña galería de Alcázar donde trabajaba su hermana. Para su sorpresa, gustaron. Vendió un par de lienzos, recibió encargos. No era mucho, pero era un comienzo, una semilla de independencia económica y sobre todo de autoestima recuperada. La vida en Consuegra continuó su curso. Las fiestas volvieron al año siguiente. El sol siguió calentando las piedras centenarias, las campanas de la iglesia siguieron marcando las horas. La historia de Elena y Javier se convirtió en un recuerdo más, una anécdota que se contaba cada vez con menos frecuencia. Javier se había mudado a otra ciudad, intentando rehacer su vida lejos del escenario de su humillación. A veces llamaba para hablar con Sofía, conversaciones cortas y algo forzadas. Elena mantenía una relación cordial por el bien de la niña, pero sin rastro de la antigua intimidad. Habían firmado el divorcio sin más dramas. Una tarde de primavera, Elena y Sofía paseaban por el camino que subía al Cerro de los Molinos. El aire olía a tomillo y a tierra mojada por una lluvia reciente. Sofía correteaba delante, persiguiendo mariposas, su risa resonando clara y limpia. Elena la observaba, el corazón lleno de un amor inmenso y una serena gratitud. Las cicatrices seguían allí, invisibles pero presentes, recordatorios del dolor pasado, pero ya no dolían con la misma intensidad. Llegaron a la cima junto a los gigantes blancos que habían sido testigos mudos de tantas historias. El vasto paisaje de la Mancha se extendía a sus pies, un mosaico de ocres verdes y dorados bajo un cielo inmenso.